El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Pienso que el orar en todo momento es como vivir un estado consciente de la presencia de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en una especie de oración que se vive con una conciencia profunda. Es un tiempo que comparto a solas con Él, algo que comunico instantáneamente a Dios. Eso significa que cuando somos tentados, presentamos la tentación a Dios y pedimos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le agradecemos al Señor por ello. Cuando vemos el mal alrededor nuestro, le pedimos a Dios que nos proteja y que nos dé fuerza para lograrlo si es que es su voluntad. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, oramos para que Dios acerque a esa persona hacia Él y nos use para hacer un buen testimonio. Cuando nos encontramos en medio de la aflicción, nos volvemos a Dios como nuestro libertador. De esta manera, la vida se convierte en una oración constantemente creciente. Todos nuestros pensamientos, obras y circunstancias de la vida se convierten en una gran oportunidad para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Así ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su anfitrión José Ordóñez y hoy está conmigo un grupo de jóvenes cuyas voces ya les será familiar a ustedes. Se trata de Miguel, Iyam y Andrew y también una voz nueva, la hermana Gesed Coronado. Jóvenes, gracias por invertir de su tiempo y de su esfuerzo para poder dejar bendición en los oyentes de Eleva tu Visión. Adelante, muchachos. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Miguel Cantú y esta noche venimos nuevamente jóvenes de la iglesia Templo Sinaí. Muchas gracias, pastor, por invitarnos. Esta noche me acompaña Andrew Salas. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos nuestros hermanos y es un gusto estar aquí con ustedes. También está con nosotros Gesed Coronado. Buenas noches a todos, hermanos. Un saludo muy especial y un placer poder participar en este día. Ella Mañorbe. Buenas noches, hermanos. La verdad es que estoy muy contenta de estar nuevamente en este programa y pues esperamos que pueda ser una bendición para todos nuestros radioescuchas. Y pues de hecho, entre risas ya comentábamos que era necesario venir porque como platicábamos con Andrew, Miguel y Gesed, en cada predicación en la iglesia ya se contenía una partecita de nuestro mensaje preparado y decíamos, ay, si no nos apuramos, los hermanos van a creer que nos copiamos de todas las prédicas del mes. Y al estar preparando el tema que traíamos para el día de hoy, queridos oyentes, ha sido, la verdad, un proceso en donde Dios ha hecho que nosotros primero vivamos aquello de lo que vamos a hablar. Pero ¿cuál es este tema tan importante que traemos y que Dios puso en nuestro corazón? Se trata de entrar en la presencia del Rey, de estar a solas con Dios. Sí, y yo creo que será súper importante primero definir a qué nos referimos con estar en la presencia del Rey, de Dios. Mira, Miguel, desde el inicio de los tiempos, Dios tuvo en su corazón el estar en una continua relación con su creación, que cada vez lo conociéramos más y más, que Él fuera nuestro Dios y nosotros fuéramos su pueblo, de una manera voluntaria y con convicción. En el Edén, por ejemplo, esto es lo que precisamente sucedió. Dios creó al hombre a imagen suya, con la capacidad de poder entablar una relación estrecha con su creador, como lo era el caso de Adán. Y en lo terrenal, por ejemplo, si queremos estar con alguien, pues tenemos que ir al lugar en donde se encuentra esa persona, si es un familiar, si es un amigo, un conocido o quien sea. Pero lo precioso que nosotros tenemos de poder entrar en la presencia de Dios es que es algo que hace nuestro espíritu y no requieres ir a un lugar en específico para tener ese privilegio. Algunas personas creen que, si voy a la iglesia es que voy a ir con Dios. Pero no, Dios también se encuentra en nuestros hogares, en el trabajo, si vamos en el carro. Pero obviamente también es bueno tener ese lugar secreto, un lugar reservado en donde digas, ahí es donde me pongo a orar, a buscar a Dios. Ahí es donde yo leo, yo medito en su palabra. Y pues muchas veces cuando también vemos ese momento que le dedicamos a Dios, se vuelve un deleite y decimos, no quiero dejarlo. Y anhelamos cada vez más estar en contacto con esa presencia divina. Así es, ya.
Y yo creo que un buen ejemplo de encontrarnos sobre anhelar la presencia de Dios se ve en la vida de Moisés. Y fíjense, él estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Cuando él hablaba cara a cara con el Señor, él decía, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Él estaba diciendo con esto, no daré un solo paso si no estoy seguro que estás conmigo. Moisés sabía que era la presencia de Dios en Israel que distinguía al pueblo de otras naciones. Exacto. Y lo mismo es cierto en la iglesia hoy en día. Lo único que nos distingue es que Dios está con nosotros, dirigiéndonos, guiándonos, haciendo su voluntad en nuestras vidas. Y eso es algo que nosotros también tendríamos que hacer diariamente. Si vamos a ir a un viaje, hablar con alguien, o la decisión que fuéramos a tomar, decirle al Señor, Padre, si tú no vas conmigo a este lugar, no me permitas ir, porque no quiero ir a ningún lado sin ti. Eso es cierto. A veces somos tan simples para tomar una decisión. Y aparte, la responsabilidad que Moisés tenía era demasiado grande. Estamos hablando de guiar a más de 600,000 personas. ¡Wow! Eso es demasiada gente. Nada más para que se den una idea de la magnitud, es casi todo el municipio de Guadalupe, Nuevo León, para la gente que conoce el estado de Nuevo León. Y además, no solamente eso, sino que tenían que lidiar con cada persona con caracteres y necesidades diferentes, escuchar al pueblo reclamar, ver cómo el pueblo era rebelde, cómo se olvidaban fácilmente de Dios y adoraban a otros dioses. Sí, Miguel, yo creo que Moisés se sentía cansado y pues ya no podía más. Pero Dios le dice, mi presencia te hará descanso. Y mira, tal vez has llegado cansado, has llegado desanimado, sin fuerza, dices que ya no puedes seguir adelante, pero Dios te dice, en mi presencia te daré descanso. Amén. Sí, y pues evidentemente lo que mencionas, la responsabilidad, la preocupación, chismes, reclamos, quién sabe qué tantas cosas habría entre el pueblo de Israel y que las hay hoy también, nos pueden agobiar, tanto en ese tiempo como a nosotros en este tiempo. Sabes, Ian, muchas veces las luchas y las pruebas nos hacen sentirnos así. Pero qué bonito lo que Dios nos dice. Y Él dice en la Biblia, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es una hermosa esperanza que tenemos de podernos acercar a Dios, quien conoce todo lo que somos y nos ofrece ese consuelo, vida y paz para nuestros corazones. Pero fíjense que pese a esa relación, hay muchos que podríamos decir, yo no tengo esa sensación de estar continuamente en la presencia de Dios. Aún hay algo que a veces me hace sentir distante o que no avanzo. Y yo creo que esto en verdad es algo que todo cristiano siente, todo hijo de Dios. Miren, el Señor Jesús ha estado hablando desde el campamento de jóvenes a mi vida, este campamento que fue en San Luis. Y Él me decía, muéstrame tu rostro. Él ponía este sentir en mi corazón, un clamor o una profecía, que el Señor continuamente habla al corazón de su pueblo. Y decía, y en este campamento el Señor me decía, Adán, ¿dónde estás tú? Muéstrame tu rostro. Lo que el Señor me hacía entender es que mostrarle nuestro rostro es confesarle nuestros pecados, desde una acción hasta un pensamiento que llegamos a tener en lo más profundo de nuestros corazones. Tal como decirle, Señor, perdóname porque sentí celos de esta situación, o porque me dio envidia tal hermano que esté prosperando. Así decírselo plenamente al Señor, o sea, como dicen, sin pelos en la lengua. Y en la Biblia hay varios personajes que ilustran la naturaleza del carácter del ser humano. Y utilizaré de ejemplo a Adán, de cómo llegó esa muerte espiritual a la vida de todo ser humano. Sabemos que el pecado que Adán cometió fue de orgullo y desobediencia al comer del fruto de un árbol que Jehová le había prohibido. Y dice en el capítulo 3, versículo 4 y 7 de Génesis. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Miren, hermanos, esta situación sucede a todo ser humano. Y es el sentimiento que se presenta en nuestras vidas al cometer un pecado a conciencia. Todos cuando hacemos algo que no es correcto lo sentimos. No podemos decir que no, lo sentimos en nuestro corazón. Y sentimos que eso que hicimos no está bien. Al igual que cuando ayudamos a un pobre sentimos que estamos haciendo algo bueno. Y ese sentimiento se presenta desde que estamos pequeños, al ver cosas que no debemos o escuchar cosas que no están bien. Aunque muchas veces es solo al principio, pero si uno continúa haciendo esas cosas malas, termina volviéndose de un corazón frío y duro. Y yo recuerdo muy bien a un joven que antes asistía a esta iglesia y me quedó pero marcado en el corazón, porque nosotros de chicos nos reíamos de esta situación, porque supimos que él como a la edad de unos 15 años fumó.
Y cuando fumó nos enteramos que él estaba en su cuarto clamándole al Señor, diciéndole, Señor, perdóname. Y él clamaba llorando, decía, no me quiero al infierno. Y hermanos, es tan lamentable que a pesar de ese temor que existía, actualmente él ya no camina en la presencia de Dios, ni en esta iglesia, ni siquiera en otro. Pero continuemos y miren, más adelante también dice en Génesis. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire de día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ay, hermanos, de veras, esta situación es para en este momento meditar y decir, Señor, ¿seré que yo estoy haciendo lo mismo? Porque ¿cuántos de nosotros nos encontramos en una situación parecida a esta? Escondiendo esos pecados que nadie sabe más que nosotros. Uno podría decir, no, sabes que esto no es para mí, porque yo canto en el coro de la iglesia, predico los domingos, estoy en la música o en cualquier otra actividad de la iglesia. Además, todas las noches digo un Padre Nuestro y le digo al Señor que me perdone mis pecados. ¿Saben? El problema es que no hay un arrepentimiento genuino. Aparte, hermanos, yo voy más allá. El Señor nos confronta sobre esos pecados de nuestro interior, esos sentimientos que se albergan dentro de nosotros. Esto es como lo que le sucedió a Caín. Ese pensar que estaba dentro de su corazón de odio, de envidia, de celo y de rencor. Esos sentimientos que, al igual que él, nosotros podemos sentir. Dice en Génesis 4:3, ¿me puedes ayudar, Geset, por favor? Claro, Andrew. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí podemos ver una situación clara, que esta misma situación yo creo que ha sucedido en todas nuestras vidas, a lo mejor no al grado de matar a alguien, pero miren, aquí podemos ver cómo se desarrolla por completo la acción. Inició con un sentimiento de envidia, después de esto se vio reflejado en su rostro y terminó por matarlo. A lo mejor nosotros podemos sentir ese mismo sentimiento de envidia y a veces con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, podemos hacer una cara de que nos disgusta estar frente a una persona. Y tal vez no terminamos matándolo, pero hermanos, por eso debemos dar gracias por las leyes de nuestro país, por nuestras autoridades, porque si no tuviéramos quien nos guiara, o un libro de leyes como es la Biblia, créanme que cualquiera de nosotros podría terminar como Caín. Y miren, no hay que irnos tan lejos, aún con leyes debemos saber que si no es por la misericordia de Dios, podemos caer. Muchas veces podemos sentir algo malo, pero no nos arrepentimos, porque creemos que mientras no nos comportemos mal, no hay ningún problema. O si no decimos nada, ni quien se dé cuenta. Pero es entonces cuando nos volvemos como los fariseos. ¿Cómo como los fariseos? Con esa ropa que nos distingue como cristianos. Modales que ante los ojos de los demás resaltan. Vocabulario digno de un creyente, de una persona educada también. Bendiciendo a los hermanos o a la gente que pasa por la calle. Fácilmente nosotros podemos andar con corbata y saco y Dios lo bendiga, y así con una actitud hipócrita, porque sabemos que dentro de nuestro corazón todavía hay pecados que no le hemos dicho al Señor. Y nos convertimos en esos sepulcros blanqueados de los cuales nuestro Dios Jesús reprendía. Y decía nuestro Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y también, hermanos, hace una referencia en Mateo 15:18 que explica bien ese sentir que inicia nuestro corazón. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Ay, hermanos,
Eso es la pura verdad. O sea, sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. Y en verdad no creo que alguien pueda decir, ¿sabes qué? Eso que tú estás diciendo no es para mí o yo no creo en eso. Porque estoy seguro que todo eso llega a nuestro corazón. Y esa es la naturaleza del ser humano. Y esa puede ser la razón por la cual no estamos madurando espiritualmente o no estamos viendo el rostro del Señor. Miren, en Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Uy, justo aquí lo que mencionas, Andrew, es cómo nuestros pecados nos separan de Cristo. Y a veces ni nos damos cuenta de que existen. Y en este punto, pues se vuelve esencial que día con día reconozcamos nuestra necesidad del Padre, humillándonos para darnos cuenta que no somos perfectos y que necesitamos que Cristo continúe formando su carácter en nuestras vidas. Amén. Por esta razón, muchos no están entrando en la presencia de Dios desafortunadamente. Y cada vez que Israel cometía un pecado contra Dios, la palabra de exhortación de los profetas era un llamado al arrepentimiento con un paso inicial: reconoce tu pecado. Así viene, por ejemplo, en Jeremías 3, que dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y tal vez tú que nos escuches pienses, ay, es que yo soy una persona buena, yo no peco. Cuidado también, porque Pablo nos recuerda que quien piense estar firme, mire que no caiga. No porque Cristo ya nos haya salvado significa que no dependeremos más de Él, sino por el contrario, hay que aferrarnos a esa salvación tan grande y guardarla diligentemente. Cuidarnos del engaño que puede haber también en nuestro corazón y pedirle al Señor, mengua, Señor, mi naturaleza caída y crece tú en mí. Sí, Yam tiene razón, y hay que aclarar esto, que es como para el creyente, como para el no creyente, como Así para es. el hijo de Dios, como para el que todavía no ha sido hijo de Dios. Así es. Y mira, hay otro ejemplo, Yam, que viene en 1 Juan 3:11, donde explica más a fondo. Si lo puedes leer, por favor. Claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mira esto que acaba de decir en el versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hay que aclararlo. No solamente que tú cometas el acto de homicidio, o sea, que tú mates a una persona. Con aborrecer a su hermano es homicida. O sea, Cristo se va más allá a esos sentimientos de nuestro corazón. Y asimismo también habla el apóstol Pablo diciendo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Esto lo dice en 1 Corintios 3:13. Wow. Y no sé si alguno de nosotros o de los que nos escuchas se haya sentido identificado con estos versículos, porque como dice, celos, contiendas, disensiones, muchas veces esto nos sucede y expone también nuestra carnalidad. Así que los invito a que reconozcamos nuestra debilidad para poder entrar en esta presencia del Señor. Ahora bien, hubo varios personajes en la Biblia que valoraban estar con el Padre, el estar en su presencia, el deleitarse en el Señor. Y les fue necesario volver con un corazón arrepentido. Ellos mostraron esta humildad reconociendo que habían pecado y se lo confesaron al Padre. Y asimismo se guardaron de ya no pecar más. Un ejemplo, por ejemplo, es el hijo pródigo. Él cuando vuelve ante su padre, su expresión es, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre bondadoso y lleno de misericordia le dice, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed becerro gordo y matadlo. Y le hizo una fiesta porque él vio el corazón de su hijo arrepentido, que había reconocido su error, se había arrepentido y le había confesado, Señor, Padre, yo he fallado y pecado contra ti. Lo mismo podemos ver en el Salmo 51.
Ahí nos muestra también este mismo patrón de cómo volver a la presencia de Dios el Padre. En este pasaje David había sido amonestado por Natán, el profeta, por el adulterio que había cometido con Betsabé. Y quebrantado, David expresa en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí él estaba reconociendo que él era un hombre que había fallado. Y justo después dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En esta parte ya le confiesa a su padre, Señor, contra ti fallé, estoy fallando y te lo confieso. Pero después, creyendo que Dios podía hacer algo en él, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. ¿Por qué le dice eso? Porque él valoraba lo que era estar dentro de la presencia del Señor, valoraba deleitarse en su presencia y conocerlo cada vez más. Le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aún así reconoce que pese a sus errores, él puede llegar a ser una bendición para otros. Y es el testimonio que podemos tener muchos. Señor, fallé, pero yo aprendí de mi error y confié en ti. Y termina diciendo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es una esperanza, hermanos, una esperanza hermosa que tenemos tras ver esta actitud en nuestro corazón. Y el Señor no nos va a desechar. Amén. Si nosotros llegamos humillados ante Él, reconociendo lo que somos, reconociendo que Él es capaz de transformarnos y que incluso nos puede hacer bendición para otros, gloria a su nombre. Y tras haber reconocido y ya confesado nuestro pecado, debemos de tener en nuestro corazón el deseo, Señor, ya no quiero pecar más. Y actuar correspondiente con ese pensamiento, confiando plenamente en Él, como en el caso de la mujer adúltera. Ya falló, el Señor la perdonó, pero le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sí le dice, o sea, no se trata de, ok, el Señor me perdonó, vuelvo a fallar, me vuelve a perdonar, vuelve a fallar. No. Nuestro corazón dispuesto a, Señor, ya no quiero errar. Y bueno, tal vez lleguemos a fallar, pero no es porque hayamos hecho un pecado de una manera tan voluntaria, sino decirle, Señor, sigo batallando, pero sigo confiando en tu gracia. Y evidentemente no va a ser por nuestras fuerzas que triunfaremos y dejaremos de fallar. Para eso va a ser necesario que ya habiendo sido perdonados por Dios, nosotros estemos dispuestos a no pecar más, porque ya confiamos en que Él es capaz para librarnos del mal. Incluso Hebreos nos recuerda, hermanos, que es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Así que ya sea que tengamos pruebas, angustias, en todo momento necesitamos confiar en Dios. Amén y ya. Y miren, en la vida sentiremos en muchas ocasiones que todo nos sale mal o que todo falla, pero solo hay alguien que no nos va a fallar nunca, y ese es nuestro Dios y amado Salvador. Muchas veces cuando estamos en angustia, creemos que Dios no escucha nuestro clamor. Y quisiera tomar como base o como ejemplo el Salmo 4, que dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estamos en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y les quisiera contar un poco acerca de mi testimonio o de algo que viví el año pasado. Y el año pasado experimenté uno de los momentos más desesperantes y de angustia que jamás haya experimentado, pues había perdido mi empleo. Tenía un montón de deudas y sentía que el agua me llegaba hasta el cuello. Y creo que todos, al menos la mayoría, hemos experimentado algo parecido. Pasaron un par de meses y no lograba entender lo que estaba sucediendo en mi vida. Pero llegó el momento en el que Dios me lo reveló y era muy claro. Él quería apartarme para Él por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabía. Pero lo que sí sabía es que tenía que buscarlo con fervor y pasar a tiempos a solas con Él. Seguían pasando los meses y no lograba conseguir un empleo. Pero el Señor me mostraba su amor día con día. Lo único que tenía que hacer era depender de su voluntad y depositar mi entera confianza en Él. Y es ahí, cuando estamos en ese lugar secreto, a solas con Él, cuando nos encontramos con nuestro Dios, es ahí donde suceden las maravillas. Y podemos verlo en la vida de David. Él siempre confió en Jehová. Pero el problema es que muchas veces los afanes de la vida, que son muchos, nos apartan de una comunión íntima con el Señor. Y este es el caso de David. Sabemos que él fue un hombre que le falló muchas veces a Dios. Todos conocemos sus errores.
Pero David tuvo una gracia, y es que fue un pecador penitente. Él siempre se arrepentía de su pecado y le pedía perdón a Dios, y nunca dejó de confiar en la misericordia de su Señor. ¿Qué nos está diciendo el rey David en este versículo, hablando del Salmo 4? Comienza diciendo, respóndeme cuando clamo. ¿Pero por qué? Él clamaba a Dios que le respondiera. David tenía mucha confianza en él. Continúa diciendo, oh Dios de mi justicia. David sabía que Dios era justo cuando estaba en angustia. Le recuerda cosas anteriores por las que él había pasado, situaciones parecidas a las que él vivía actualmente. Después dice, tú me hiciste ensanchar. Dios lo había escuchado y prosperado en algún momento. Y termina diciendo, ten misericordia de mí. Él está implorando misericordia. Oye mi oración. Imploraba a Dios que oyera su oración, y es de la manera que nosotros debemos hacerlo también. Pero ¿por qué le pide que tenga misericordia de él y oiga su oración? Miren, la actitud de David era una actitud de alguien que confía. Estando en la desesperación en ese momento, por eso le clama a Dios que oiga su oración. Esta es una de las partes que más me gustan del rey David, su confianza plena en Dios. Él era un hombre bien convencido de que Dios es un Dios de perdón, lleno de misericordia. Por eso le dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Esto es lo que muchos de nosotros olvidamos o no creemos, o si lo creemos no lo practicamos. Exacto. ¿Por qué David se ve desesperado? Y continúa diciendo en el versículo 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Porque todos los que le rodeaban le habían fallado realmente. Cuando dice hijos de los hombres, se refiere a toda la gente que le rodeaba. Continúa diciendo, ¿cuándo volveréis mi honra en infamia? Lo estaban difamando y hablando mal a sus espaldas. Y buscaréis la mentira. Había sido engañado. Eran personas falsas amantes de la vanidad que lo estaban martirizando, haciéndolo sufrir, lo habían calumniado, habían mentido. Como sucede también en nuestro tiempo, la gente nos va a fallar muchas veces. Esa es la clase de personas que nos hace caer en el oprobio. Por su maldad nos hacen sufrir. Y algunas veces somos nosotros, tú y yo, que hacemos sufrir a otros por la dureza de nuestros corazones. Pero David confiaba en Dios y nos da una tremenda lección. Y continúa diciendo en el Salmo 4 del versículo 3 al 5. Sabed pues que Jehová ha escogido al piedoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Mirad en nuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Nosotros debemos estar realmente conscientes que Jehová ha escogido al piadoso para sí, que Jehová oye cuando le clamamos, que debemos temblar, pero no de miedo, sino con fervor para no caer en el pecado, que meditemos en nuestros corazones, especialmente en la palabra de Dios, al acostarnos y en todo momento que tengamos oportunidad de hacerlo, y que callemos, que ofrezcamos sacrificios de justicia y que demos frutos dignos de arrepentimiento, pero especialmente que confiemos en Jehová. Y el resto del Salmo nos demuestra claramente en quién debemos de poner nuestra confianza cuando dice, ¿quién nos mostrará el bien? Sino Jehová quien alza su luz. Cuando habla de la luz de su rostro, nos está hablando de que Él levantaría a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos hacer una comparación en Juan 1:9, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y solo teniendo a Cristo como el Señor de nuestras vidas, es como podremos tener alegría en nuestros corazones. Y como dice el Salmo al final, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia es mi necesidad. Tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia
presencia, en tu presencia hay paz. En tu presencia, en tu presencia hay gozo. Esperaré, me quedaré en tu presencia cada día hasta que tu gloria sea formada en mí. En tu presencia, en tu presencia hay paz. En tu presencia, en tu presencia hay gozo. Esperaré, me quedaré en tu presencia cada día hasta que tu gloria sea formada en mí. Bueno, estamos de vuelta en Eleva tu Visión con este grupo precioso de jóvenes y adelante con lo que tienen que compartir de Cristo con nosotros. Gracias, hermano. Y hasta ahora hemos visto cómo nuestra naturaleza se inclina hacia el pecado, por lo que debemos confesarle nuestro pecado al Señor y finalmente depositar nuestra confianza en Él, sabiendo que es amplio en perdonar y que puede hacernos nuevas criaturas. Pero ¿qué pasa con esa confianza cuando se ve sometida a prueba? Así es, Miguel. Y otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante un momento difícil? Pues debemos saber que ese momento llegará, seamos o no cristianos. Creo que muchos de nosotros hemos tenido encuentros con Dios buscando respuestas a la necesidad o prueba. Pues para entender esto, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es estar en prueba? Es la acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Pues como decías, Miguel, y como decíamos, estamos diciendo todos, tenemos la confianza de que Dios está obrando en nuestras vidas y corazones en estos momentos complicados. Fíjense, me acordaba al momento de estar en las reuniones, que se me quedó muy grabado, algo que dijo nuestro pastor José acerca de la prueba en nuestra congregación. Justamente fue el día 3 de septiembre. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios en medio de la prueba? Mi hija no pecó, sino que me alabó. Así es, que cuidemos que no pequemos contra Él, hermanos, con nuestras palabras. Pues bien dicen que es mejor quedarse callado cuando estás molesto, porque podemos lamentarnos. Que tengamos el temor de Jehová en nuestras vidas, porque perfectamente sabemos que Él nos está viendo. Amén. Ahora, lo que queremos resaltar en esta charla, en esta plática, pues es la importancia de nuestras primeras actitudes ante la prueba, o sea, el cómo reaccionamos y el resultado a esa reacción. Y así definirá si pasamos o no esa prueba. Pues es que siempre tendremos cualquiera de estos resultados, ya sean positivos o negativos. Pues les daré un sencillo ejemplo a todos los que están estudiando. En nuestro ambiente, ¿verdad? Lo llamaríamos examen. Cuando aprobamos un examen nos alegramos, ¿verdad? Todo es felicidad, todo es alegría, andas todo el día contento, se lo comunicas a todos. Pero en caso de no aprobarlo, ¿qué hay? Pues hay desánimo, enojo, frustración. Pues algo muy similar pasa en nuestra vida espiritual o cristiana. Pues ahora quiero ver unos claros ejemplos de que son muy importantes las reacciones ante la prueba.
Y en la Biblia hay varios, pues por ejemplo conocemos a Ruth, que creyó en el Dios de Israel, amó a su suegra y fue contada al linaje de Cristo. Ella es un claro ejemplo de una actitud positiva. Pues también está Esther, arriesgó su vida por su pueblo cuando Israel era amenazado por un decreto mortal. Ella también lo es. Y sin olvidar del rey David, que honró al rey Saúl a pesar de atentar contra su vida. Pues lo más importante en él es que siempre tuvo un corazón para Dios. Bueno, Geset, pero hasta ahora todas las personas han sabido responder ante una prueba. Sin embargo, me viene a la mente Absalón, el hijo del rey David. En su ambición, él se sublevó contra el reino de David, tomó hombres, carros y caballos para él y con esto robaba el corazón de Israel. Así es, Miguel. Pues también podemos ver otros hombres como Amón y Jonadab, pues conspiraron contra Tamar, causándole un daño moral, dolor y vergüenza a su padre. ¡Wow! ¡Qué terrible, ¿verdad? Sí. Como a cualquier hijo. ¿O qué tal Josafat, que inició bien su reinado no buscando a los Baales? Pero en Segunda de Crónicas 18:1 nos dice que trajo parentesco con Acab, o sea, alianzas negativas, porque Acab aborrecía a los siervos de Dios. Que tengamos cuidado con esas alianzas, hermanos. Sí, lamentable su situación. Y así como sucede con estos personajes, podríamos nosotros mismos tener una actitud positiva o negativa ante la prueba. Uy, pero así ¿qué hacer cuando llegue ese momento? Pues primero que nada, confiar en Dios. Claro, eso es lo primero. Clamar a Él, orar fervientemente y en secreto, y si fuera necesario, pedir apoyo en oración. Quiero compartirles rápidamente mi testimonio de lo que Dios me permitió vivir. En versículo de apoyo, es 2 de Samuel 22:7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. El pasado mes de julio me tocó vivir una de las experiencias más extrañas en mi vida. Extrañas en el sentido que de un momento para otro fui trasladada de urgencia al hospital. Hace mucho que no me había sucedido con un dolor muy fuerte. Hace mucho que no me había sucedido. Era un dolor tan fuerte en la espalda baja que hasta me llevó hasta las lágrimas. Ay, debió haber sido fuertísimo. ¿Eh? Ya cuando los dolores te llegan hasta las lágrimas es porque duele. Y así preguntándome yo en esos momentos de ir al hospital, ¿qué es esto? Y veía las caras de mis padres preguntándose qué me pasaba. Ellos también con las caras de angustia, de preocupación, ¿verdad? Y pues ya llegamos al hospital y en el momento del dolor, en ese momento en el que yo iba entrando, sabía que Dios estaba conmigo y enviaba a sus ángeles alrededor mío. Déjenme contarles algo extraño o raro a lo mejor, que por tercera vez me fue asignada la misma doctora que en ocasiones anteriores me había atendido. Oye, eso sí está bien raro, 3 veces. Rara. Tres. Rara. Ya eres cliente frecuente. Cliente. Era una confirmación. Yo creo que sí, esperaba que sí. Pues gracias a Dios por la gente que se cruza en nuestros caminos. Gracias a Dios por los doctores. Pues me llevaron a urgencias y me dijeron que me iban a poner un medicamento. Pues al momento, ¿verdad? Nosotros estamos en hospital. Al momento de estar en la camilla, en el cubículo, tenía ese dolor tan insoportable que quienes han vivido una inflamación del intestino saben de lo que estoy hablando, queridos radioescuchas. Hasta mis lágrimas cayeron clamando al Señor. Entonces me acordé de mi equipo de radio, de ustedes, chicos. Gracias. Y el tema que estábamos trabajando, a solas con Dios. Dije en ese momento, necesito tener mi tiempo a solas con Dios. La confianza que debía tener siempre en ese momento, sabía que era para Él solamente. En compañía de mis padres comenzamos a orar fervientemente con un clamor
pensando no solo en mí, sino en todos los demás pacientes, porque también en esos momentos necesitamos pensar en los demás, no solamente en nuestros dolores, sino también en los dolores de los demás pacientes y en los demás y en sus familias, ¿verdad? Sí. Y que su dolor también el Señor los tocara a ellos, era mi oración. Pues ya, los medicamentos comenzaron a surgir efecto y gracias a Dios los dolores aminoraron. En ese momento tuve ese encuentro con el Señor, le dije, gracias Señor. No, en mi mente no había ningún reclamo para Él, ningún. ¿Por qué a mí me está pasando? ¿Por qué yo? No. Hermanos, sí, claro que llega la incertidumbre de qué pasa, qué va a pasar. Pero confiemos en que el Señor nos tiene en su mano, ya que te encuentras en esas situaciones hoy, en esta noche, durante días, horas o meses. Todo el tiempo que Dios decida tenernos en esta prueba, Él nos llevará con bien. Ay, qué bonito, de verdad. Ahora, estimados oyentes, ¿por qué confiamos y clamamos a Dios? Porque nuestra alma tiene necesidad de su ayuda, ¿verdad? Y muchos me han preguntado, oye, Jesús, pero ¿qué es un clamor? Compañeros de la escuela, que les estoy hablando de la palabra de Dios, me dicen, ¿qué es un clamor? Bueno, un clamor se define como gritos o voces proferidos con vehemencia, y es ahí donde podemos expresarle a Dios nuestra gran necesidad. Pues también es bueno orar en secreto y leer su palabra, porque eso genera una comunión íntima con Él, y así entenderemos sus propósitos, nos hará conocer su voluntad, nos confortará y nos guiará. Y así nos traerá como resultado una vida cambiada y transformada a su imagen, que es lo que busca en nosotros. Filipenses 4:13, ¿verdad? Casi todos los que estamos escuchando en esta noche sabemos lo que dice. Muy conocido, así es. Conocido, ¿verdad? Y ya me puedes decir lo que dice, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que ese sea nuestro sentir en nuestro corazón, y se lo digamos a Dios de todo corazón y con todos nuestros labios. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Una cosa he demandado a Dios, y esta misma buscaré, que me encuentre en tu santuario todos los días de mi vida, contemplar
Amén, hermanos. Que nos doblamos al Señor de todo nuestro corazón para gozarnos en su presencia cada día. Amén, Miguel. Mire, pero a todo esto, bueno, ¿y cómo veremos el rostro de Dios? Lo primero, como lo hemos dicho, es mostrarle nuestro rostro. ¿De qué manera? Reconociendo y confesando nuestros pecados. Uno por uno. Tal vez, ok, entiendo, puede haber pecados que no sabemos que los cometimos, pero los que sí sabemos, decírselos claramente. Señor, pequé porque hice esto o porque sentí esto y esto en mi corazón. Pero claro, porque delante del Señor no hay nada que se pueda esconder. Pero también hay otro requisito para poder ver el rostro del Señor. Y lo vemos en el libro de Génesis, en la vida de José y sus hermanos. Cuando seamos capaces de dar nuestra vida por nuestro hermano, y hasta por el más pequeño de ellos, como lo hicieron por Benjamín, entonces veremos el rostro de Dios. Fíjense, los hermanos de José pecaron con envidia, orgullo, esos sentimientos que se estaban en su corazón. Y como todo pecado, inicia con un sentimiento, pero con el tiempo sale a la luz con nuestros hechos. Y una vez más se repite una historia muy parecida a la de Caín y Abel que hablamos al principio del programa. Y bueno, mira, en Génesis 37:4 dice, ayúdame Miguel, por favor. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Y en el 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia. Y en el 37:18, 19 y 20, por favor. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Miren, es notoria la naturaleza del corazón porque otra vez se vuelve a presentar la misma situación que Caín y Abel. Primero hubo celos, o sea, lo aborrecían porque su papá lo amaba más. Y aquí mismo en el 37:11 dice, y le tenían envidia. Y cuando lo vieron de lejos, en el 18 dice, antes de que se acercara, conspiraron contra él para matarlo. Imagínense, es lo mismo. Y es lo que hay en nuestro corazón. También sabemos que José, y es algo que quiero recalcar, es una imagen de Jesucristo. Porque al igual que Jesús fue vendido por José fue vendido por Judá, su hermano, y Jesús fue vendido por Judas. José fue juzgado y llevado a la cárcel por algo que él no hizo. Y pues no se diga de nuestro Dios Jesús, que fue juzgado por nuestros pecados cuando él no cometió ni uno, y fue llevado a la peor cárcel, pero gracias a Dios salió victorioso de ahí. Más adelante en la historia de José sabemos que José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Y una vez Dios lo bendijo, fue puesto como segundo al mando después de Faraón. Y después de unos años, los hermanos de José vinieron a la tierra de Canaán por alimento, a causa del hambre que había en la tierra. Al igual que ellos, nosotros llegamos de esta manera delante de Jesús, hambrientos, anhelando ese alimento espiritual que sacia nuestra alma. Y una vez que estuvieron delante de la presencia de José, fueron reconocidos por él. Pero ellos no sabían que era su hermano, al que habían vendido. Así que José los prueba cuestionándolos. Miren, fueron probados. Y aquí tenemos que darnos cuenta que nosotros también como hijos de Dios vamos a ser probados si queremos ver el rostro de Dios. José, al igual que Dios, nos va a meter en pruebas para ver cómo está nuestro corazón, cómo vamos a reaccionar, como decía Jesús, ante la prueba. Y él quiere saber de sus hermanos si seguían teniendo los mismos sentimientos. Entonces decide probarlos y lo dice en el versículo 42:15. En esto seréis probados, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Bueno, sabemos que no iban a salir de Egipto, porque al principio en la historia de José, que por favor, si tienen oportunidad y no la han leído, léanla, y si la pueden volver otra vez a leer, que el Señor abra nuestros ojos y nos dé más entendimiento. Pero sabemos que Él los juzgaba de que eran espías, y por eso entonces Él les dice, ¿saben qué? Uno de ustedes se va a quedar aquí conmigo. Y bueno, en el 42:16 dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Bueno, y a todo esto, ¿cómo veremos el rostro de Dios? Sabiendo esto, que uno de ellos se iba a quedar hasta que no trajeran a su hermano menor, Benjamín, en el versículo 43:3 dice, una vez que Judá habla ante su papá Israel, le dice, respondió Judá diciendo, aquel varón no nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con nosotros. Y asimismo también en el 43:5 vuelve a repetir ver mi rostro, y en el 44:26 también lo dice ver mi rostro.
para que si pueden en su casa poderlo leer. Y como ahorita lo decía con Geset, que hasta aparece una confirmación donde él nos dice, de estas 3 maneras van a poder ver mi rostro, cuando traigas a tu hermano, cuando des la vida por tu hermano menor. Y la única manera de poder recibir ese alimento para no morir como en la situación en la que ellos estaban es llevando a su hermano menor Benjamín. Y de esta manera iban a poder ver el rostro de Dios, que como lo dije al principio, es la imagen de José. Y la misericordia que vemos en esta parte de Dios en sus vidas es ver que Dios también tenía planes para la vida de cada uno de sus hermanos, de todos los hermanos de José. Y pues nos damos cuenta que también fueron tratados en sus corazones. Y un gran ejemplo es la vida de Judá. Si podemos leer en nuestras casas, igual les digo, la vida de Judá, toda esta historia de José es algo bien hermosa. Pero cuando vemos en la vida de Judá, nos damos de cuenta cómo fue humillado. En el momento en que él se apartó de sus hermanos y se dio cuenta de cómo es la vida de un hombre alejado de la presencia de Dios, al perder a sus 2 hijos. Ese mismo Judá fue quien tuvo la idea de venderlo, pero también fue quien dijo a Israel su padre, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y asimismo intercede delante de José por Benjamín. Y en Génesis 44, del 18 al 33, podemos ver cómo Judá intercede por Benjamín. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Imagínense, hermanos, en esta situación estaba ya José, pero que quería llorar. En este momento es notorio que el cambio que hubo en el corazón de Judá y de sus hermanos y de todos ellos era notorio para él. Él decía, ¿qué está pasando? Ya son diferentes. Y hay un versículo que me impacta que es Génesis 43-34. Dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. 5 veces mayor la porción de Benjamín. Eso es algo precioso, en verdad. A mí, de veras, el solo pensar en ese versículo y leerlo es algo hermoso. Imagínense, no solo estaba dispuesto a ser el culpable Judá, sino que en el momento en el que José le da la porción más grande a Benjamín que a todos sus hermanos, ellos, en lugar de sentir envidia como la tuvieron con José, se alegraron cuando vieron la bendición de su hermano menor. Hermanos, en verdad esto es algo precioso. Y para terminar, quiero terminar leyendo este versículo del capítulo 45 que dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos, es precioso esta situación, este momento en el que José se da a conocer a sus hermanos. Y de veras, hermanos, yo quiero aprovechar este último tiempo junto con mis hermanos, con Geset, con Iyam y con Miguel, para que podamos en este momento hacer una oración al Señor y decirle de todo corazón, confesándole nuestros pecados: Señor, reconocemos que tú nos has dado vida eterna, pero Señor, queremos que esa obra que tú hiciste en la vida de Judá y de todos sus hermanos sea también hecha en nuestros corazones. Que le podamos decir, Señor, queremos ese cambio, queremos alegrarnos con nuestros hermanos, queremos amar al más pequeño de todos, Señor, queremos ser transformados y que tu vida se vea reflejada en nosotros. Entonces en esta hora les pido que en su corazón junto conmigo hagamos esta oración y le digamos: Señor Jesús, gracias te damos por tu amor, Señor, y por tu misericordia, Señor, porque nos amas a pesar de lo sucio y de lo malo que puede ser nuestro corazón, Señor. Pero Padre, como lo decíamos en este programa, nos acercamos a ti confiando, Señor. A tu presencia nos acercamos con fe, Señor, sabiendo que tú tienes un final para nosotros maravilloso. Señor, te pedimos perdón por la envidia, por los celos, Señor, y porque hemos aborrecido a nuestros hermanos. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos transforme, Señor, y que tu vida, Señor, sea formada en nosotros. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús, que nos amas con todo tu corazón, te damos gracias, Señor. Amén.
El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.